antes, durante y después de la Operación Orión. Vamos a empezar por esta. Era cuando estaba la guerrilla en el barrio. Ponían los letreros prohibido la entrada de taxis, carros particulares, entre ellos ambulancias. Pueden hacer así, abren caminito en la mitad, allá y para acá se hacen, para que todos puedan ver. Entonces, ¿cómo hacía la comunidad para transportar sus heridos? Era por medio de sábanas y cobijas. Este era el medio de transporte que teníamos. Pues mientras llegaban con los heridos al centro de salud, que queda como a 1 kilómetro de distancia, la persona ya había desangrado y muerto. Esta personita que ellos llevan acá es un niño de 14 años, él vivía en la parte alta. Él, cuando escucha uno de los helicópteros, le apunta con el palo de la escoba. Nos imaginamos que el del helicóptero cree que es un arma de verdad y le apunta con una bala .50 y lo parte en dos. Así es que los niños jugaban a las pistolitas de mentiras cuando tenían entre 6 y 10 años. De 12 a 15 ya usaban armas de verdad. Cuando llegaba alguna persona al barrio a querer llevar información para otros, la guerrilla los cogía, les sacaba toda la información que quería. Cuando se daban de cuenta de que eran un intruso, los amarraban de las manos, los paseaban por callejones por la calle para que la comunidad los viera y luego los llevaban a la cancha que tenemos en el barrio. ¿Sí vieron la cancha? Sí. Era esa. Les llamaban la cancha de la muerte. Era así de pequeña, de pantano. Llevaban a las personas allí, los amarraban de los pies, los hacían conclillar y luego ponían a un niño de estos a que les dispararan la cabeza. Ya con esto la guerrilla se daba cuenta de que el niño sí era capaz con un arma, pues detrás del niño se iba el primito, el amiguito, y por eso fue que la guerrilla cogió tanto impulso. ¿Qué hacía ahí la comunidad rodeando a la persona? Para ver si era un familiar, un conocido, para avisar a la familia, o si no, podía quedar tirado allí 2 o 3 días. Si nadie lo recogía para llevarlo al centro de salud a hacer un levantamiento, la guerrilla mandaba que lo tiraran arriba a la escombrera. Ahora vamos a la Operación Orión. La Operación Orión fue el 16 de octubre del 2002. Fueron 2 días, 3 noches, constante balacera, día y noche. Fue cuando estuvo de presidente Álvaro Uribe y de alcalde de Medellín, Luis Pérez. Fueron más de 3.000 hombres de la fuerza pública, entre ellos paramilitares. ¿Qué hacían los soldados y los paramilitares? Bajaban las personas de los buses, de los colectivos, los sacaban de las casas y luego pasaba el paramilitar señalando falsos positivos. ¿Sí saben qué son falsos positivos? Es cuando señalan gente inocente por cobrar una plata. Señalaban a cualquier persona, lo hacían pasar por comandante de la guerrilla o por guerrillero. Los mataban o los hacían llevar a la cárcel máxima de seguridad de aquí de Medellín, que se llama Bellavista. En aquel entonces Álvaro Uribe dijo: por todo guerrillero, vivo o muerto, pagó 500.000 pesos, y si era comandante de la guerrilla pagaba 2 o 3 millones. Pues hace 15, 20 años atrás esto era mucha plata. Entonces, ¿qué hacían los paramilitares? Señalaban a todo el mundo, no importaba si era hombre, si era mujer, diciendo vulgarmente, si le tocaba señalar a la propia madre, la señalaba. Lo importante era cobrar una plata, y por eso tenemos la fosa común arriba en la escombrera. Dicen que en esta fosa común podrán haber entre 2.000, 3.000, quizás más personas allí. No es solamente cuando hubo la Operación Orión, no. Estaban tirando personas desde los años 80, 90 hacia acá, pero la mayoría falsos positivos. Ellas son madres de muchos de los que tenemos allí. Muchas de estas madres ya murieron con la incertidumbre, sin saber nada de sus hijos. Como vemos, caían niños muy pequeños, personas de la tercera edad. Había un niño de 9 años, se llamaba Sergio Céspedes. Para un diciembre, la mamá le regaló la bicicleta porque había ganado el año. El niño sale a montar y en una de estas se formó la balacera y el niño cayó en medio de balas cruzadas. Este señor era un líder del barrio, se llamaba Luis Alfredo Holguín. Él luchaba y peleaba con la guerrilla para que no obligaran a los niños a hacer esto, y la guerrilla lo mató. De estos que tenemos acá, este es un guía hoy en día, y a este la guerrilla lo mató. Ella, doña Socorro Mosquera, una de las primeras fundadoras del barrio, ella todavía vive. Doña Socorro en la Operación Mariscal es la primera que sale con un trapo blanco pidiendo cese al fuego, porque ya iban como 10 horas de balacera y nada que la guerrilla salía, y habían varios heridos para llevar al centro de salud. Acuérdense que no teníamos ningún medio de transporte. Cuando la comunidad la ve, salen con estos letreros que decían: ni civil, ni militar, ni guerrillero, ni muerto más.
Si quieres la guerra, ¿cuántos muertos de tu familia vas a poner? Y por fin ese día ellos logran y sacan sus heridos al centro de salud. Todas estas fotos que vemos por ahí en diferentes partes son falsos positivos desaparecidos. Muchachos, en el museo en que nos encontramos es de un falso positivo. Él se llama Juan David. Juan David tenía 19 años, en aquel entonces iba a estudiar al SENA, cuando los paramilitares lo bajaron del bus. Y por mucho que le rogara, le suplicara que él no era de esta gente, le dijeron tranquilo, mañana va a estar en su casa, y el mañana fueron 11 meses de cárcel. A los 11 meses llegó una carta del Estado pidiendo disculpas a él y a la familia, que no tenía nada que ver con esto, y todo se quedó así. Fue al tiempo que Juan David se distingue con un periodista muy importante de Colombia que se llama Jesús Abad Colorado, que es el mismo de este documental. Él le ayuda a Juan David a conseguir todas estas fotografías. Juan David monta su museo, tiene su propia historia, sino que en el momento salió a almorzar. Por Juan David pagaron 3 millones de pesos, o sea que lo pasaron por comandante de la guerrilla. Muchachos, y así es que tenemos el barrio hoy en día. Transformación, escalas eléctricas. Escalas eléctricas no las donaron para ser turísticas, no. Las donaron porque en la parte alta tenemos casi 400 escalones y son para los discapacitados, para los de la tercera edad, para las familias que viven en la parte alta. Fue al tiempo, como a los 5 o 7 años después de que las donaron, es que la gente allá afuera no quería sino venir a conocer escalas eléctricas. Ahí es donde se vuelven famosas, se vuelven turísticas, gracias a Dios. Y después de Dios, a ustedes que día tras día nos visitan. Un fin de semana nos visitaban entre 200, 300, 500 personas. Hoy en día nos visitan 10.000, 12.000 y hasta más. Y así fue que empezó el proyecto de escalas. Fueron reubicadas más de 50 viviendas. Las entregan, como vemos acá, completamente sin techo. La comunidad siguió luchando para que donaran el techo. El techo lo donan como a los 2 años. Ellas trabajan por medio de un panel solar y son 6 trayectos de escalas que vamos a encontrar. Y a esto es a lo que se dedican los muchachos hoy en día, al deporte, al arte, al juego y al baile. Y este parque que vamos a encontrar más arriba es el nombre del niño Sergio Céspedes, de 9 años. Muchachos míos, les pagué por su atención. Si nos desean colaborar con alguna compra, un aporte para la alcancía, Millones pague y pronto regreso. Gracias. Bueno, con mucho gusto, que me les vaya muy bien.